Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos. ¿Qué pasó aquí? A ver, creo que tenemos anclado algo que no está bien. Sí, ya sé. Vista en galería. Bienvenidos desde la Ciudad de México, en nuestras oficinas, acá en un edificio muy lindo que Carolina seguramente conoce. Carolina, bienvenida. Muchas Veo gracias. caras conocidas. Patricia, bienvenida. ¿Dónde está mi querida Cris Bolívar? Que hoy le toca el desafío a mi querida Cris Bolívar. Inicia. ¿No? Bienvenidos y ahí está. Bienvenida, mi querida Cris. Bueno, bienvenidos a todos, cada uno de ustedes, donde se encuentren por ahí en el chat, si quieren ponernos, estoy en Argentina, en Chile, donde te encuentres, cada uno de ustedes, allá veo por ahí a mi querida Luz. Mañana te toca, Luz, estás en la lista de ponentes, así que va a estar interesante. Hola a Muy, muy todos. interesante. Sí, querido Osvaldo, mañana estaré ahí firme. Sí, lo sé, lo sé. Y Quiero sabes comentar. que Sí, adelante. aprovecho para dos cosas. Una, me están preguntando si otorga CCUs y dos, alguien me está diciendo que no, que se inscribió y no puede entrar. ¿Me pudieras enviar el link? Sí, cómo no, te lo paso en Gracias. este instante. A ver, no tenemos SUs, pero sí que sí tenemos. Ayer por la tarde, ya, bueno, más bien ayer al finalizar las charlas, les pedí que me dejaran su nombre para que todos los días vamos a ir cotejando los nombres que nos han dejado en el chat. ¿Para qué? Para que esos que estuvieron los 5 días van a recibir un reconocimiento de Expandiendo de que estuvieron acá. Y bueno, esto me lo reservo porque esto lo vamos a ver el viernes. El viernes tengo una sorpresa de cierre que va a estar muy, muy linda, donde a todos los ponentes les quiero invitar para que estén ahí porque, bueno, ah, habrá Vale, sorpresas este evento de chévere. la semana. Luz, te paso en este momento el link. Te lo Ah, agradezco para reenviarlo a quien me lo está pidiendo, ¿vale? dame un segundito, nada más atendemos aquí Mili, al... Es el que tú ¿el tienes en el mismo? chat, ese Bueno, mismo, ya lo ¿vale? reenvío enseguida. Muchas gracias. Listísimo. Bueno, Bueno, quiero presentar, si ustedes me permiten, a Cris Bolívar, a quien le agradezco de sobremanera el que esté haciendo un esfuerzo importante, porque para ella, quien está en España, específicamente en Barcelona, pues son 7 horas de diferencia. 6, 7, Cris, algo así. Aquí son las 2 de la madrugada, O sea que tenemos 7 creo, ¿no? 7 horas de diferencia, ¿no? Esto es pasión. Gracias, Cris. Esto es pasión, esto es amor por el compartir con los otros. A ver, algo que quizás no sea adecuado, pero sí lo quiero decir porque es algo que hemos promulgado este equipo que busca compartir. Somos muy transparentes. Ninguno de los que estamos acá estamos cobrando por hacer esto. Lo hacemos por amor al coaching. Lo hacemos por compartirnos con todos nuestros colegas, con aquel que tiene interés en el desarrollo de talento. Y por supuesto, si hay algo de lo que nosotros hacemos que te interesa, bueno, que sea este el conducto para hacerlo. Y Chris Bolívar es la CEO de Essential Institute. Tiene 30 años acompañando procesos de transformación personal, organizacional y social. Es MCC, la primera MCC española de la ICF. Es supervisora y mentora de coach. Más bien, es supervisora de coaching y mentor coach y autora de La Esencialidad y sus aplicaciones. Entre ellas, hoy nos va a hablar de empresas mariposas sabiamente ágiles, lo que le denominamos EMSA. Considero que es un lujo y bueno, y no menos, ahorita van a ver el otro diamante que traemos directamente. No, ese es Esmeralda porque viene de Colombia. Así que Cris, es tu espacio, tú nos dices cómo lo quieres gestionar. Ayer nos dio una vuelta de tuerca mi queridísima Paola Lombardi de Chile, que estuvo fenomenal. Así que es tuyo el espacio, adelante, por favor. Perfecto, muy bien. Pues
Bueno, la idea es que podamos interaccionar lo máximo posible, así que en algún momento voy a hacer alguna pregunta y en el chat podéis ir poniendo las respuestas. A veces sé que hay un delay y entonces parece que queda raro esperar unos segundos mientras van llegando las respuestas, pero bueno, vamos haciendo sobre la marcha. Y si en algún momento queréis preguntar algo, también encantada de que sea interactivo, no pasa nada. Entonces yo voy a plantear un poco el escenario de lo que es la empresa Mariposa Sabiamente Ágil y pasaré por encima de algunas cosas porque claro, esto es muy amplio, pero bueno, por lo menos para tener esa perspectiva en estos 30 minutitos que tenemos. Son y 6, ¿tengo igualmente 30 o tengo 25? ¿Cómo va? 30, ¿te parece? De Son acuerdo, perfecto. 706, 30, 10 y otros 30 para Caro y 10 de interacción con el público. Ahora, tú puedes ir interactuando con el público si necesitas de Caro, de Patricia, de Luz, de mí. Seguramente contarás con nosotros. Así que, dale. Muchas gracias. Pues voy a compartir pantalla. Y la idea es, a ver, ¿qué os voy a traer aquí? Que os vais a la otra pantalla y ya no os veo. Aquí. Te vemos muy bien, Cris. Ya está, perfecto. Muy bien. Pues como decíamos, voy a presentar un poco qué es esto de la empresa, ¿no? El contexto, cuál es la filosofía que hay detrás y por qué nos puede interesar a los coaches, pero también, obviamente, directivos, personas de recursos humanos, consultores, etc. Entonces, bueno, a mí ya me has presentado, así que esto lo salto un poco, solamente para que se entienda desde dónde hablo yo. De base soy psicóloga, soy filósofa, estudiosa de distintas sabidurías y tradiciones milenarias y eso hace que, aparte de consultora máster en desarrollo organizacional, y eso hace que mi mirada siempre tenga ese tono de esencialidad, ¿no? Es una mirada psicológico, filosófico, espiritual. Entonces, desde ahí también el planteamiento de lo que sería una organización de futuro. Soy también miembro fundador de Arayot, de Arayat, que es una organización de empresas de futuro en Israel. Y esa es un poco la idea, ¿no? ¿Hacia dónde podríamos ir? ¿Cuál sería la estrella polar de este futuro a nivel de organizaciones? Porque el planteamiento es sencillo. ¿Sí? Parece que vamos un poco en esta dirección. Precisamente hoy estaba escuchando una maravillosa conferencia de Philippe, ¿no? Del marido de Patricia Fanador que tenemos aquí, sobre un filósofo y sobre el hipercapitalismo. Bueno, pues es un poco eso, ¿sí? Empezar a cuestionarnos en las organizaciones hasta dónde vamos a hacer más de lo mismo y si estamos acompañando a más de lo mismo, ¿sí? A veces los pedidos de las organizaciones para los coaches o para la consultoría son pedidos que implica seguir en el mismo mindset. Y entonces esto es una propuesta para empezar a reflexionar y a romper con todo ello. La pregunta es, por lo tanto, ¿cuál sería el siguiente paso? Y ahí ya podéis empezar a contestar en el chat. Lo iremos leyendo y compartiendo según escribáis. Y nos dice Harari, un historiador y filósofo israelí, nuestros mayores enemigos no son los virus, sino la codicia, el odio y la ignorancia. A mí me interesa especialmente la ignorancia porque en realidad es la madre del resto, o el padre del resto. Es lo contrario a la sabiduría y nosotros trabajamos precisamente para la generación de sabiduría. La cuestión es que estamos en entornos tóxicos, incluso, ¿no? Nuestra cultura organizacional, nuestra cosmovisión, etcétera, estamos ahí y si no hacemos nada, somos cómplices del sistema, ¿sí? Entonces, la idea es cómo podemos contribuir de una manera distinta porque no podemos evitar ser líderes, no podemos no ser líderes. La cuestión es si soy un líder, si influencio en pro de esta complicidad
de lo tóxico o si puedo ser un neolíder. Y de eso hablaremos también, del neoliderazgo, de este concepto dentro del modelo de la EMSA, de la mariposa sabiamente ágil. El modelo tiene que ver con el punto de partida de que una organización sabia son personas sabias organizándose sabiamente. Esta es la idea fundamental. Por lo tanto, no es un ente abstracto, no es una estructura, sino que somos personas organizándonos. Y dependiendo de quiénes seamos, así generamos ese tipo de organización. La imagen que veis aquí es la de un vuelo, el vuelo de los estorninos, que es un ejemplo de sistema. Lo utilizo muchas veces en clase como ejemplo. Entonces, ¿qué entendemos que es la empresa mariposa sabiamente ágil? Bueno, diríamos que parte de la idea de la biomimética del proceso de metamorfosis, que tiene que ver con, como mariposa, la mariposa nos da muchos referentes, es una buena metáfora de muchas cosas, es única, no sé si sabéis que las mariposas tienen como una especie en las alas, ¿no? De una huella que sería como nuestra huella dactilar, cada mariposa es realmente única. Está orientada a su sentido, a su visión, la empresa sabia, es resiliente, serena, es armónica, se fue. Y sabe gestionar la incertidumbre, la alta complejidad. Es decir, tiene que ver con esa facilidad de adaptabilidad con la que se puede mover sin perder el norte, sin perder el sentido y sin perder la profundidad. No se trata de agilismo al uso otra vez, ¿no?, del sistema, para uso del sistema, sino de lo que nosotros también llamamos el agilismo sabio. Es una organización intergestionada desde este nivel superior de sabiduría y de neoliderazgo, que implica que hay una trascendencia del ego, de esto que decía Harari, que genera esta ignorancia, esta codicia, etc. Por lo tanto, estamos hablando también de lo que podríamos llamar organización STIL, de la Lux, y además le añadimos el concepto de neocliente que más adelante veremos. De forma que lo que genera es una riqueza económica, pero también bienestar para todos los seres. Es decir, el esquema básico de la empresa sabiamente ágil sería este balance entre esta riqueza económica y el bienestar y sostenibilidad medioambiental, donde a partir de este propósito, de esta prosperidad sabia, se basa en la sabiduría de las personas que la forman. Esto no es una utopía, cada vez hay más organizaciones que están orientadas a esta sabiduría. Aquí hay algunos ejemplos españoles, Mondragón, La Falleda, que podéis consultar en internet, o por ejemplo Matelsa o Bután como país, con el índice de felicidad y de bienestar, etc. O por ejemplo, me gustó mucho, yo trabajo con el Ayuntamiento de Barcelona y desde hace 15 años, y han ido evolucionando de manera que incluso ahora en la presentación de los cursos ponen cosas como: pensamos en tener más conocimiento de la esencia del ser porque nos ayuda a trabajar nuestros egos y que pueden impedirnos el ego, ¿no?, sentirnos bien profesionalmente o la falta de encaje con otras personas. Es decir, que están hablando ya de trascender al ego en temas. Esto es una entidad, Porta 22 en este caso, Barcelona Activa, que trabaja con colectivos para facilitar, ¿no?, la profesionalización de las personas y la ocupación. O, por ejemplo, trabajo también con la Generalitat de Cataluña en un proyecto que dentro de poco saldrá a la luz y se está trabajando con el espíritu del voluntariado, donde se apoya en metacompetencias. Las metacompetencias, algunas de ellas que nosotros trabajamos, tenemos más, pero estas son algunas de ellas, como neoliderazgo, que veremos aquí, sabiduría ecológica, que veremos aquí, entre otras. Algunas son neologismos nuestros, como amor con H, etc. Bien, bases de la EMSA. Como decíamos, la biomimética, ¿sí? Tener conciencia de que somos parte de la naturaleza
que tenemos que ser correspondientes con ella, no nos podemos saltar las leyes de la naturaleza, porque eso tiene un coste altísimo, que ya estamos viendo estos costes. Tener mirada sistémica y un compromiso con esta transformación evolutiva sana, que no haya una muerte prematura del sistema. Y por lo tanto implica respetar el kairos. Sabemos que hoy en día, en nuestra mirada moderna, posmoderna, y sobre todo en las organizaciones, prima más el cronos que el kairos, prima más la medición, el tiempo de reloj, los objetivos, los plazos, que el tiempo de kairos del fluir con el propio proceso sin forzarlo. Así que estamos hablando de una organización que hace un proceso de metamorfosis. Y el proceso de metamorfosis es un proceso, como decíamos, de transformación evolutiva, de profundidad. Fijaos que la mariposa es la única especie que transforma al 100% su ADN en su proceso. Y se trata de poder ir reconociendo las etapas, ¿no? La etapa de oruga, donde hay una visión reducida, lentitud, un consumo elevado de recursos, etcétera, ¿no? Que está bien, que es perfecto, que es necesario para la siguiente etapa. El problema es cuando la organización se bloquea allí, organización o la persona o el equipo o de lo que sea que estemos hablando. La siguiente etapa es la de crisálida, hay una desconexión del entorno, una ceguera, una inacción, un retiro, una introspección, pero que también es necesario para la siguiente etapa evolutiva. Muchas veces nos quedamos frenados ahí o la organización se queda frenada ahí. La crisálida vendría a ser también cuando el ego entramos en trampa. Es nuestra coraza y nos cuesta salir de esa aparente zona de confort, pero que no nos deja convertirnos en el potencial, en lo que podemos ser, pero no estamos siendo, tanto a nivel, insisto, personal como organizacional, etc. La siguiente etapa sería la de mariposa, donde, como decíamos, es ágil, es única, está en conexión con su sentido, ¿no? Ha desarrollado su potencial, está en completitud en su ser y si lo trasladamos a las organizaciones, eso implica que es una organización que está desde el bienestar, que está gestionada desde este nivel de sabiduría superior, etc. Bien, ¿por qué hablamos de esto? Porque ya sabemos que tanto nuestra sociedad, nuestra época histórica como las organizaciones, por supuesto, estamos en una etapa muy egoica. Y el ego no es que sea ni bueno ni malo, ya lo sabemos, ¿no? Pero hay que trascenderlo. Es como la crisálida que decíamos. Por lo tanto, desde el ego, lo que empieza a haber es relaciones teñidas de conflicto, de sufrimiento, de estrés, de exigencia, bueno, todos los síntomas que tenemos, ¿no? Depresivos, bueno, en fin, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Toda la rotación de personal, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se trataría de salir de ahí donde poder alcanzar ese espacio de sabiduría. Si vemos un cuadro evolutivo, tenemos las organizaciones emocionalmente dependientes en un primer nivel, que serían casi, ¿no? Ese nivel de oruga. Organizaciones emocionalmente inteligentes, que estarían trascendiendo la etapa de crisálida, y organizaciones sabias, que serían ya la mariposa. O sea que vamos más allá incluso de la inteligencia emocional en este modelo. Aquí tenéis una descripción, no voy a entrar en ello. Luego, quien quiera puede pedir el PDF, me lo puede pedir por mail o a la organización y os lo pasamos y así podéis tener el cuadro, además de que va a estar publicado también en un libro que va a salir dentro de muy pocos meses y también está en otras conferencias, si vais a YouTube, etcétera, lo encontráis, o en nuestra página, en la parte de recursos, también en Sabiamente Blog encontráis artículos que hablan de la empresa sabia. Si hablamos del agilismo, también estamos en un punto de trascender el agilismo clásico, que casi parece, ¿no? Que trabaja más para la productividad y más de lo mismo que veíamos al principio, y nosotros empezamos a hablar de más que recursos o personas, antes eran objetos, que es peor todavía, ¿no? En seres, hablamos de seres, de la naturaleza, hablamos de sostenibilidad, hablamos de neocliente, de transformación evolutiva, no solo de irse adaptando y readaptando, que es un poco a veces el problema que tenemos, ¿no? en estos cambios
tan veloces, hablamos de mirada sistémica, en fin, hacemos también una mirada que salta. Y va, como decíamos, a estas organizaciones más bien TIL, que si conocéis la Spiral Dynamics de Becky Cowan, las TIL se inspiran, ¿no?, en la Spiral Dynamic, y a nosotros nos interesa especialmente los dos últimos niveles, el turquesa y el amarillo, que aquí viene representado por las TIL. Algunos impulsores de las TIL, ya sabéis, la autogestión, ¿no?, cómo el poder se multiplica cuando no solo está en manos de unos pocos, la plenitud y cómo se puede usar el poder, perdón, de usarlo, de usar con más sabiduría lo que las personas, ¿no?, tenemos para ofrecer, y el propósito evolutivo, que es lo que da sentido y a lo que nosotros le llamamos también la estrella polar. Aquí tenéis algunas preguntas de referencia que también uno se puede hacer, ¿no?, si trabaja en alguna organización, cliente, pues cómo se reparte efectivamente el liderazgo o el poder, cómo la organización fomenta esta libertad para ser, o en qué medida las personas se ponen al servicio de este propósito y del neoliderazgo. Aquí también, si queréis, podéis ir contestando en el chat algunas reflexiones respecto a si conocéis organizaciones sabias, trabajáis en ellas, cómo estarían, ¿no?, en esta evolución de dependientes, en dependencia emocional, en inteligencia emocional o en organizaciones sabias. Si queréis ponerlo en el chat, yo voy recogiendo las aportaciones. Cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de un modelo con el que nosotros trabajamos que tiene que ver con dos grandes movimientos. El primero es de bajada del mundo teórico, conceptual, formal en el que vivimos los humanos, de lenguaje, y este movimiento, ¿no?, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, lo queremos llevar a la experiencia, ¿sí? Le colocamos al mundo nuestro mundo interpretativo. Pero también es necesario el movimiento de subida, donde necesitamos conectar con la experiencia, con la intuición, con este ser sin saber qué sé, porque eso es el movimiento realmente de evolutivo o de ampliación del conocimiento. Es decir, ahí es donde se transforma el mundo teórico, el mindset. Fijaos que en coaching en realidad trabajamos con la subida para luego, por ejemplo en ICF, solo la competencia 8 aterrizaría a la bajada. Todo lo demás es trabajo que está en la subida. Cuando integramos las dos vías es cuando hablamos de sabiduría y es donde estaría la empresa Mariposa Sabiamente Ágil. Yo sé que todo esto tiene muchísimo por contar y son modelos complejos, profundos, que tienen muchos aspectos, pero no da más de sí en 30 minutos. Lo que me interesa es que podáis quedaros con este mapa, y luego ya podemos profundizar o me escribís o lo que queráis, ¿no? O venís a talleres nuestros o lo que sea. Pero para que tengáis, ¿no?, abramos las posibilidades de lo que realmente puede ser ir más allá de las tradicionales organizaciones que solemos conocer. Claves sería, por lo tanto, no seguir con el más de lo mismo. Aquí tenemos un chiste, ¿no?, una viñeta que nos cuenta eso, ¿no?, como alguien que quiere llevar las rocas de una forma más ligera o más rápida, lo hace inventando la rueda, pero para utilizarla igual que utilizaba la plataforma anterior. Es decir, este es el cambio para no cambiar. Y es en lo que solemos estar, ¿sí? No me dejo transformar, ayúdame a conseguir lo que quiero, que es quedarme como estoy. Por lo tanto, implica este metamorfosearse o hacer este cambio de mindset, que significa gestionar la vulnerabilidad en lugar de exigir, que significa aprender a soltar el control y a confiar en lugar de estar desde el miedo, que significa integrar la competencia en lugar de solo competir y orientarse al logro, que significa la plasticidad y la agilidad sabia, que significa aprender a reorganizarse, a sostener y gestionar lo incierto y armonizarse desde Ayón, que es el tercer tiempo, que tiene que ver con
el presente continuo. Por último, reinventarse, por lo tanto, desde una cultura organizacional distinta. Como veis, esto tiene muchos aspectos y muchos aspectos en los que podemos trabajar desde un coaching de profundidad también en las organizaciones, también con los directivos, también con los equipos, ¿sí? Es falso que porque sea una organización no puede entrar a trabajar en profundidad. Es más, aquí no veremos demasiadas citas al respecto, pero ya os mantendré informados de cuando salga el libro sobre desarrollo organizacional y nuestro capítulo es las organizaciones sabias en el desarrollo organizacional. Y hay un montón de autores que afirman, obviamente, y han probado que la mística en las organizaciones, la espiritualidad, la sabiduría, es la puerta de salida al momento en el que estamos viviendo. Para poder ir construyendo, ¿no?, esta organización sabia, podemos tener herramientas que nos pueden ir orientando también hacia en qué fase está la organización. Esto sería, por ejemplo, ítems para una auditoría de sabiduría organizacional, donde al final tendríamos una cierta medida, nos vamos al Kairos, al Cronos que tanto le gusta a la organización, donde tener pues eso, ¿no?, un input de por dónde andamos, una visión de por dónde andamos en esa evolución y por lo tanto cómo poder trabajar ahí para seguir el proceso de la organización, obviamente, sin forzar proceso, igual que en coaching, acompañar a la organización a pasar de la etapa donde esté a la etapa de mariposa. Y como dice Itamar Rogovsky, doctor honoris causa en excelencia y maestro mío en desarrollo organizacional, las empresas que no se fundan en el principio del disparate no podrán ser efectivas. O sea que en coaching lo tenemos claro, ¿no? Más cuestionamos, más salimos de lo lógico, más cambiamos el mindset y entramos incluso en paradoja, más potencialidad hay de transformación. La metodología es una no metodología, como por ejemplo esta autoorganización circular armónica que nosotros le llamamos, que adquiere varias formas, como por ejemplo esta autoorganización de la biomimética, ¿no? Podríamos hablar, pues, por ejemplo, de las hormigas o de las abejas, pero también de la sociocracia, que es este sistema de autogobernanza para poder autogestionarse y autocorregirse como un sistema vivo, como un sistema orgánico, donde hay una repetición de un fractal que es círculo. El círculo ya sabemos que es un símbolo, una estructura que nos permite el fluir y la completitud para poder facilitar a la organización esta transformación. Luego también podríamos hablar de los círculos de sabiduría, como esta forma otra vez, ¿no?, circular, que son espacios moderados de conversación para la toma de conciencia y de sabiduría entre directivos, de distintos equipos o también incluso entre distintas organizaciones que entran en este espacio de coopetición y no de competición. La competencia, ya sabéis que es este equilibrio entre competir y cooperar. Bien, los focos de trabajo pueden ser muy variados, pero todos tienen relación con el poder ser una empresa sabia, ¿no? Hablaríamos de metacompetencias, de sabiduría, de plasticidad, de ecuanimidad, en fin, de los valores básicos que hemos dicho antes de la sociocracia, de cómo se utilizan metodologías para facilitarlo, bueno, en fin, etc. Por lo tanto, el cambio de mindset tiene que ver con pasar de cliente a neocliente, que ahora explicaré qué es, de lineal a sistémico, de liderazgo a neoliderazgo, que ahora explicaré qué es, de competencias a metacompetencias, también lo veremos, de hacer al ser, de técnica a arte, de mecánico a consciente, de objetivos a estrella polar. Por ejemplo, nosotros nunca trabajamos con objetivos ya, ni en coaching, ni en consultoría. Otra cosa es que el cliente hable de objetivos y entonces, bueno, pues podemos pactar, hablar de objetivos de desarrollo, de aprendizaje, pero no de logro. Conseguir a realizar, tomar a servir y esta riqueza económica a un bienestar global.
Para ello, por ejemplo, tenemos como herramienta base, que estamos en un entorno, ¿no? Con coaches, de lo que es el coaching esencial, que es un coaching que suele llamarse del alma, es transpersonal, es un coaching espiritual que acompaña este viaje de armonización al ser, y en la palabra armonización hay muchas cosas por contar que tienen que ver con esta organización sabia, donde todo está integrado, trascendiendo el ego, por lo tanto, en esta transformación o transmutación, si tomamos este término de la alquimia evolutiva. En definitiva, para una vida con más sentido, más plenitud y resultados extraordinarios o metaresultados, que es lo que realmente nos interesa. Veo que no ponéis comentarios. Yo no sé si está todo clarísimo. Hay cosas que se quedan ahí por preguntar. Me voy a parar un momento aquí. ¿Algo que queráis comentar de lo que hemos dicho? ¿Alguna idea que digáis, bueno, pero ¿cómo estamos diciendo esto? Esto es una utopía. O sí, efectivamente, yo conozco un caso. O me quedo con la duda de qué significa no sé qué cosa. Os paso la palabra un momento para que podamos ir avanzando todos juntos. Podéis Ay, ponerlo en el chat o chicos abrir el allá micro. en el chat, o si quieren levanten la mano, por favor. Adelante, Gaby. Ya llegó el primero. Venga. Hola, Muy bien. buenas noches, Gaby aquí desde México. Cris, realmente yo me quedé callada porque es como que mucho material, es mucho para absorber y digerir, ¿ok? Súper interesante. Ahora bien, tengo una pregunta. Bueno, tengo varias, pero una de ellas es, así como las organizaciones pasan por una metamorfosis en las diferentes etapas de la metamorfosis, Sí, esto se podría alinear con también la metamorfosis de los líderes a quienes un coach acompaña, ¿correcto? claro, Ahora, exactamente. Ujú. ahora bien, ¿hay algún tipo de coaching más apropiado para las diferentes etapas, tanto de la organización como del líder, número uno? Y número dos, ah, ¿en qué etapa de la metamorfosis las organizaciones están más abiertas a recibir coaching? Ujú. En la segunda, desde luego, en la de Crisálida, especialmente cuando, a ver, voy a plantearlo distinto. En todas las etapas sería oportuno en el momento en que quieran trascender esa etapa, también de oruga a crisálida, porque normalmente las organizaciones se encuentran con bloqueos que dificulta el poder sentir que están evolucionando o que tienen más sentido, más propósito, viven mejor, etcétera, etcétera. Claro, dependiendo de si es una organización dependiente emocionalmente, etcétera, van a ir a buscar una cosa u otra. Eso no quiere decir, como decíamos, que no se pueda ir haciendo proceso. Las que están abiertas a esta transformación evolutiva tiene que ver con que haya líderes o que haya alguien, un agente de cambio, que esté ya saliendo de la crisálida, ¿sí? O esté en mariposa y sienta que haya y que conviene llevar a la organización o al equipo en esa dirección. Claro, si el nivel de conciencia es más bajo, no se alcanza, igual que a nivel individual, ¿no? Es como, no entiendo lo que me estás contando. Yo todavía estoy yendo con, ¿no? a 2 por hora y tú me pides ir a 200. No se puede, todo es evolutivo. La idea de todo esto siempre es lo mismo, tanto a nivel organizacional, liderazgo, individual, lo que sea. Es acompañar el proceso teniendo claro nosotros cuál es la estrella polar, cuál es el norte, para no llevar a la organización en contradirección y hacerla todavía más egoica. Ese es el tema fundamental. Luego acompañamos el proceso, pero el proceso que vaya hacia esa estrella polar. Aquí me decíais, me sorprende que no hables de objetivos. Bueno, objetivo, para nosotros, el objetivo definido del libro como tal es una ilusión.
es una cosa que no tiene mayor sentido, porque es fijar en el tiempo futuro, decidir que yo tengo sí o sí que alcanzar algo en un determinado tiempo, de una determinada manera. A ver, no sé hasta qué punto los humanos nos sentimos con esta especie de prepotencia y de soberbia, que podemos manejar el futuro de esta forma. Yo antes del COVID podía pensar que el año que viene estaría viajando no sé dónde y a lo mejor lo había planificado todo, y resulta que viene el COVID y no viajo. Y como eso, 10.000 cosas. Entonces, ¿hasta dónde podemos forzar esa realidad? Otra cosa es que nos pongamos un foco, una estrella polar, un propósito, una meta, que nos gustaría, a la que nos gustaría orientarnos. Y en el camino vamos viendo qué pasa ahí. Por ejemplo, en este proceso nosotros hablamos no solo de estrella polar, sino de ir de ruta por la vida, donde hay unas ciertas fases el plano, el territorio, la brújula y la estrella polar, que es con lo que vamos orientándonos en el camino en contacto con nuestra sabiduría. De eso a marcar objetivos que sí o sí tengo que alcanzar, para nosotros es otra historia. Esta era una pregunta, Cris, Sí, que ya fue respondida. Dice, me llamó la atención cuando te refieres de los objetivos, de los objetivos contra estrella polar. Patricia levantó la mano. sí. Patricia, sí, adelante, por favor. Sí, gracias. No, es súper interesante, Cris. Y yo me estaba preguntando, no sé cómo lo ves tú, es cuáles son esas características que ha de tener el coach que acompaña esta metamorfosis. Exacto, muy bien. Voy a seguir un poquito hacia adelante para llegar a ese punto, si os parece. Entonces, referencia a neoliderazgo, sí, porque antes lo he mencionado, tiene que ver con este liderazgo compartido, pero sobre todo orientado al neocliente. Y por neocliente estamos hablando de todos los seres, es decir, los stakeholders no son solamente, obviamente, los accionistas y los clientes finales, etcétera, sino que aparte de los empleados, los colaboradores, los no sé qué, son todos los seres, y por todos los seres incluimos a las hormigas, incluimos a los mosquitos, o sea, es tener conciencia, esta metacompetencia nuestra, que también es la sabiduría ecológica, conciencia de ser parte de la naturaleza y del impacto que tienen nuestras acciones a corto y a largo plazo en ella. Bien, hay unas bases ahí que tienen que ver con el amor sabio, las metacompetencias y un espacio de armonía interior, como decíamos, de mente, corazón y cuerpo. En las metacompetencias empezamos a hablar también de cuál es este coach o este consultor que estaría acompañando a la organización. Fijaos que el propio coach ha de estar alineado con lo que es el neoliderazgo. Él a su vez es un neolíder, que está en conexión con el amor sabio, y cuando hablamos de amor sabio estamos hablando del modelo platónico de Eros, Filia y Ágape, traducido en reconocimiento apreciativo, cooperación y servicio. Estamos hablando de al menos estas 12 metacompetencias, que por ejemplo en YouTube, si las buscáis en el canal de Essential Institute, las encontráis definidas en vídeos para cada una de ellas. Y hablamos de un espacio de armonía interior donde hay una mente abierta, serena, en silencio, un corazón abierto desde la autenticidad y una presencia arraigada desde el encuentro con nuestro propio poder interior. Todo esto, como digo, no es que tengamos que estar ahí y seamos, no sé, semidioses, sino que es un viaje hacia. Más lejos lleguemos nosotros, más lejos podremos acompañar a la organización cliente. Ese es el punto fundamental. Gracias, Cris. Hay una pregunta de Eduardo Tagle que me parece profunda, ¿no? Te la leo. Me Sí. imagino que para acompañar a una organización en este proceso de transformación hay que intervenir a la organización completa, pues percibo que la distribución del poder antes-después cambia fundamentalmente. Y soltar el poder, en mi experiencia, no es automático. Exacto, exacto, es un proceso y es ir yendo, ¿sí? Entonces,
la organización estará preparada para lo que esté, según en la etapa en la que se encuentre, y obviamente no es un ser en bloque, sino que habrá partes de esta organización más fácilmente, que fluirán más fácilmente hacia la EMSA, y partes de la organización que no. Lo que sí es importante es que el agente de cambio, el CEO, quien sea, tenga ganas de hacer el proceso. Entonces, puede ser que sea solo un departamento o sea solo un equipo. Obviamente, habrá que ver hasta qué punto y dónde se va a encontrar con los choques o las resistencias. Ojalá fuera toda la organización. Es como más fácil, ¿no? Más complejo, pero más fácil. Pero también podemos empezar por partes de la organización y generar mancha de aceite. Ahora bien, si no hay un apoyo desde el poder, es complicado, igual que si la persona no quiere hacer coaching, pues seguramente el proceso no va a funcionar. Es exactamente lo mismo. Sí. Cris, Sí. ya se nos fue el tiempo. De hecho, ya le estamos quitando un poquito de tiempo a Caro. Caro, por ahí te ofrezco una disculpa. Está tan interesante el tema que olvidé el reloj. Muy bien. ¿Cómo cerraríamos? ¿Cómo invitarías? Mira, aquí yo no quiero suponer, pero mi percepción es de que al ver este tema a muchos nos despertó interés. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde te podemos seguir? Sí. ¿Dónde podemos seguir a Cris Bolívar para que todos los que están acá sepan lo que estás haciendo? Este entrenamiento que a mí en lo personal me parece maravilloso, ¿no? Y que tiene una perspectiva, lo voy a decir así, postmoderna, ¿no? Es algo que, si bien es regresar a las bases, está más allá de lo que hoy estamos viendo. Felicidades, me encantó. Gracias. Mira, aquí Adelante. tenéis nuestro manifiesto EMSA, que cerramos muchas veces los talleres o los trabajos comprometiéndonos con este manifiesto. Si vais a manifiestoemsa.org, también lo podéis firmar en el Change.org. Así que esta es una opción. La otra opción es en nuestra web, en essentialinstitute.org. Si vais a recursos, en la pestaña de recursos, abajo de todo hay radio. Y hay dos grandes programas, uno con Itamar Rogovsky precisamente, que hablan de esto. Y por último, aquí tenéis los datos. Wow. Muchas gracias y un placer. Media horita es como muy justito, pero bueno, si ha suscitado interés y ganas de seguir profundizando, pues bienvenida. Esa era la idea. Muchas gracias. Yo creo que sí pienso, salvo los comentarios que los chicos me dan ahorita, pero creo que es una metodología, no metodología, muy interesante, que tiene una perspectiva. Por ejemplo, ahí empezaron a ver cosas, y mira, sí, Gaby dice, muy inspirador, sí, por supuesto. Cris, así es una inspiradora. Cris, un abrazo. Una frase con la que quiera cerrar el día de hoy, ya para que te vayas a descansar, son casi las 3 de la mañana para ti. Que la sabiduría nos acompañe. ¡Wow! La tomo, la tomo. Gracias, Cris. Te mando un Gracias abrazo a grande. vosotros. Gracias, Cris. Chao, gracias. Bueno, pues miren a quién tenemos acá. A Carolina Páez, MCC por Colombia. Ella vive en México. Y bueno, dejen de hacer una pequeña presentación. Es ingeniero industrial, tiene más de 25 años de experiencia. Ya comenté, Master Certified Coach y Mentor Coach de ICF. Se desempeña en el mundo corporativo y está especializada en el desarrollo del liderazgo. Es formadora de coaches desde 2009 en Coaching Hall International para LATAM y Managing Director de Leadership Circle en LATAM también y Senior Consultant de Full Circle Group. Tiene un palmarés y una carrera impresionante, así que, Carolina, por favor, si falta algo, compártelo si eres tan amable. Te voy a poner el pin para que quedes ahí. Y a Perfecto. Vivian también para que Aquí está mi trabajen Vivi ustedes. acompañándome el día de hoy. Pues, Osvaldo, primero que todo quiero darte las gracias porque
esta generosidad de abrir este espacio para los coaches, para todas las personas que se quieran conectar. Desde ayer que me conecté a escuchar a mis colegas, a Patricia, a Paola, pues nada, solo gratitud para ti, no podía quedar sin eso. Y bueno, pues esta charla de hoy, yo lo que propongo también es un poco avanzar aquí como con el modelo del que yo les vengo a contar, que después tengamos ese espacio de preguntas, respetando mucho estos tiempos que tú nos das, Osvaldo. Entonces, quiero contarles un poco del modelo universal de liderazgo y lo que hacemos en el Leadership Circle. Pienso que es una mirada muy complementaria. Ahora que escuchaba a Cris, hay muchas cosas que compartimos, hay otras cosas cuya mirada es distinta y creo que lo más rico del mundo de los coaches es que nos complementamos con las diferentes miradas y esa es la intención de ese espacio así también, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos el Leadership Circle y a mí siempre me gusta empezar con nuestro propósito porque el propósito nos conecta a los que estamos aquí. También eso es una parte muy importante de esta conversación y es que nosotros existimos para evolucionar. Evolucionar, punto. Cris acaba de hablar un montón de evolución y creemos que nosotros, los seres humanos, existimos para evolucionar algo muy específico que es la práctica consciente del liderazgo. Desde nuestra creencia, el liderazgo es una práctica consciente, no es sentido común, no es el factor X, porque si fuera sentido común lo veríamos más en el mundo en el que vivimos y la realidad es que nuestro mundo tiene muchos desafíos de liderazgo, ¿no? Entonces, y queremos con esto servir a este planeta que tanto lo necesita. Cuando vemos las noticias lo recordamos y porque queremos recordar que somos uno, despertar y recordar que somos uno y que lo que pasa en México afecta en Colombia y afecta en Ucrania y afecta en todas partes, ¿verdad? Entonces, este es nuestro propósito, solo para contarles un poquito de quiénes somos como Leadership Circle. Claro, yo soy coach, trabajo en el mundo organizacional, me encanta, tengo mi propia práctica, pero desde el año 2010 conocí el modelo del que les voy a hablar y pues es un modelo que llevamos usando 20 años midiendo efectividad del liderazgo, más de 180,000 líderes que se han sido evaluados, 300 millones de puntos de data recopilados. Podría decirse que esta es la organización que más data tiene de liderazgo en el mundo y tenemos más de 12,000 practitioners que conocen ese modelo. Entonces, pues me fascina siempre los espacios de coaching, traer un poco esta mirada, ¿no? Y ¿qué es el Leadership Circle? Vamos a hablar de un modelo, un marco para el desarrollo que para mí es maravilloso si hoy se llevan ustedes cosas para sus conversaciones con sus clientes y además tenemos un conjunto de evaluaciones y también les voy a contar de qué se trata un poco eso. Entonces creo que todos en algún momento, y esto venimos oyéndolo hace mucho tiempo, tenemos desafíos de adaptación. La pandemia, un poco lo que estaba mencionando Cris, todas las cosas que han pasado últimamente son desafíos adaptativos que se componen básicamente de dilemas y problemas sin solución, pero que sí tienen que ser resueltos. Es decir, cuando aparece la pandemia todos sabíamos que teníamos que ver cómo vamos a sobrevivir a eso, pero que no se pueden resolver desde el sistema operativo actual. Esta metáfora del sistema operativo es fundamental cuando hablamos del liderazgo. Estamos hablando del mindset, de la manera en que interpretamos y hacemos sentido de la realidad. ¿Qué es liderar en un mundo VUCA, VUCA? Y hoy en día le han puesto un montón de siglas, sin embargo los expertos en desarrollo vertical o en etapas de desarrollo de conciencia dicen que es VUCA y que no es nada más, que lo demás son como arandelas a eso, pero estamos hablando básicamente de un mundo volátil y esta metáfora del rafting siempre será útil, de un mundo en donde hay incertidumbre, donde hay complejidad y donde hay ambigüedad, siendo los significados de esto que estamos todos enfrentándonos a desafíos que aparecen de un momento a otro todo el tiempo. Los momentos de ir al trabajo, sentarse con el cafecito y mirar qué íbamos a hacer en ese día. Cada vez que digo esto en las organizaciones dicen, sí, no, esa ya no es mi vida. Mi vida es que ya los límites entre la casa, ayer Patricia hablaba un poco de eso, entre la casa y el trabajo y el descanso y todo, estamos en un mundo que tiene alta volatilidad, mucha incertidumbre, muchas cosas no sabemos qué van a pasar. Leemos esos pronósticos económicos de las regiones y al final ni siquiera se cumple una parte de eso. Estamos pasando por momentos desafiantes de mucha complejidad, donde hay desafíos interdependientes. Es difícil saber qué es más importante, cuidar la economía, cuidar las vidas, y entonces este presidente hizo esto y este otro no, ¿cuál tenía la razón? Es difícil, hay complejidad. Tenemos que manejar ambigüedad, múltiples significados a la vez. Y eso es muy desafiante para la mente de los seres humanos.
Y esta frase que creo que todos conocemos es más que nunca pertinente, y es que las soluciones a nuestros problemas no pueden ser encontradas con el mismo nivel de conciencia con el que estos fueron generados. Básicamente la invitación aquí es a que hay que pensar desde un lugar distinto, y es un poco lo que venimos haciendo los coaches desde hace mucho tiempo, ¿no? Y estas palabras que son, mejor dicho, no sé cuánto tiempo, yo estudié ingeniería industrial hace muchos años y la realidad es que de esas cosas se hablaban en ese momento. Y parece que la complejidad del mundo frente al liderazgo que tenemos es superior, y la invitación y lo que nosotros queremos hacer es que el liderazgo pueda enfrentar la complejidad, pero para eso se requiere una transformación importante y profunda, como nos estaba hablando Cris. Esta es una de las frases de Bob Anderson. Bob Anderson es el creador del modelo universal, es una persona que ha dedicado su vida a estudiar dos modelos de liderazgo, a integrarlos, a conectarlos y a crear uno en el que de alguna manera todos los demás estén representados. Y esta es una de sus frases, y dice que las organizaciones no pueden operar desde un nivel de conciencia más alto que el nivel de conciencia de sus líderes. Es decir, el desarrollo de la mente del líder es el techo de la organización. Un líder con cierto desarrollo va a promover iniciativas organizacionales, otro líder en el mismo cargo con menor desarrollo de conciencia o menor evolución de conciencia puede que no apoye ninguna transformación organizacional. Entonces es más importante de lo que nos imaginamos, y el sistema operativo del rendimiento es la conciencia. Ese es el sistema operativo. Hay un ejemplo que me gusta mucho traer, tiene que ver con el mundo ágil que está tan de moda hoy en día. Y hablamos de organizaciones ágiles, y en mi época habían pues, unos círculos de calidad, Six Sigma, bueno, todo el tipo de metodologías, y la realidad es que siempre se han caído por el mismo lado todas estas metodologías, y es por el mindset de la gente. O sea, vienen y dicen, esta es la manera en que vamos a trabajar, esto es el nivel de colaboración, aquí vamos a rotar el liderazgo, y mientras mi cabeza todavía siga en una estructura más jerárquica, más patriarcal, es muy difícil que yo me adapte a los modelos ágiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé cuántos de ustedes se acuerden de esto, no sé cuántos de ustedes sean tan viejitos como yo, pero a mí me tocó aprender DOS en la universidad, en el colegio, y ese era el sistema operativo con el que uno tenía que poner muchos comandos para pintar un triángulo. No De se eso me vale, acuerdo. Caro, ¿eh? Yo no sé, Osvaldo, ahí te estás delatando. Ay, perdón, tienes razón. Y entonces, pues imagínense donde hoy en día tuviéramos que usar el DOS para hacer todo el trabajo que tenemos que hacer. Perdón, para que me atoré. Me morí de risa contigo, Osvaldo, y me atoré. Entonces, imagínense que después aparece Windows, y yo también recuerdo cuando yo tuve mi primer PC, la emoción de tener Word, de tener Excel, de poder hacer correos electrónicos, pero imagínense donde ustedes todavía estuvieran funcionando con su primer computador. ¿Qué tanto les rendiría para hacer las tareas que hacen hoy? Y el mejor ejemplo que tenemos de esto son estos aparaticos, los celulares. La realidad es que hoy en día ustedes se pueden ir todo el día con el celular y pagar sus cuentas, tener conferencias, contestar los correos y hacer una cantidad de cosas que cuando el primer celular salió, que era gigante, pues nunca nos imaginamos que íbamos a poder tener a la mano un computador. Prácticamente eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí lo que quiero traer es que la complejidad del contexto es la que ha permitido el desarrollo de esos sistemas operativos. Y es una bonita metáfora para hablar de la mente de los seres humanos y de cómo desarrollamos la mente, y eso que tiene que ver con el liderazgo. Entonces tuvimos alguna vez un contexto, siempre cuento, tal vez el abuelito mío que trabajó toda la vida en el mismo lugar, no es lo mismo que tener a los centennials, a los millennials trabajando hoy en día, y hoy tenemos un mundo donde hay más buca, bica, y la realidad es que nos encontramos con una complejidad de los seres humanos y una complejidad externa. Y Robert Keegan, en su libro de Inmunidad al Cambio, dice que hay solo dos maneras de reducir esa tensión que existe cuando hay una complejidad muy grande afuera de los seres humanos, y es reducir la complejidad del contexto, que es básicamente lo que Mafalda decía de bajarle la velocidad al mundo, que está como difícil, o de incrementar nuestra capacidad de procesar y de entender y de ser exitosos y de poder salir adelante en medio de esos rápidos del rafting. Básicamente de lo que estamos hablando es que los seres humanos siempre estamos desarrollando nuestra mente desde nuestra niñez hasta nuestra adultez. Durante hasta hace 50 años se pensó que la mente humana
se desarrollaba hasta cierto punto, es decir, te volviste un adulto y hasta ahí paraba, pero la realidad es que los seres humanos nos seguimos desarrollando y aquí es donde la neurociencia entra en furor, la neuroplasticidad del cerebro, la capacidad de desarrollarnos más y el proceso que hacemos los coaches para acompañar esas etapas de desarrollo de conciencia, ¿no? Entonces, si bien el mundo necesita que yo sea ágil y que pueda salir adelante en un mundo VUCA, la realidad es que en esas investigaciones que nosotros hemos hecho, la mayoría de los seres humanos estamos en una etapa de desarrollo previa, una etapa que no alcanza el nivel de complejidad y es lo que estamos viendo en el mundo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hay una brecha de desarrollo y es importante poder cerrar esa brecha de desarrollo o acelerar el desarrollo y es en donde aparece nuestro modelo y lo que nosotros hacemos. Bien, nosotros hablamos de etapas de desarrollo de conciencia, esta tiene todo que ver con lo que han hablado Torbert, Susan Kugruder, Jennifer Garvey, Robert Keegan, todas las personas que hablan de esto, Wilber, y la realidad es que vamos aumentando nuestras etapas de desarrollo desde un lugar donde somos el líder egocéntrico. Frederic Laloux en su libro Reinventing Organizations habla de esas organizaciones más primarias hasta las organizaciones más evolucionadas como las TIL de las que estaba hablando Cris. Estamos hablando de que los seres humanos van aumentando su perspectiva sobre ellos mismos y su perspectiva sobre el mundo en diferentes etapas, que no me detengo hoy a contarles, pero un poco voy a hablar de las dos principales que son en donde estamos la mayoría de los seres humanos. Aquí tenemos que en la etapa reactiva aproximadamente el 70% de los seres humanos que hemos medido están acá, y la etapa creativa, más o menos el 20% de las investigaciones de estos líderes que hemos mirado, ¿no? Entonces, Robert Keegan llama esto la mente socializada. Nuestros reactivos son nuestros mecanismos de supervivencia, como aprendimos a ser adultos, a adaptarnos a la sociedad, y allí aparecen estilos que pueden ser útiles cuando el entorno es tranquilo, pero que no son tan útiles cuando hay mucho desafío, presión y estrés. Ahora les voy a hablar más de eso. Y la mente autocreativa la llama Keegan, que es la mente creadora, la que se libera un poco de ese miedo del reactivo que nos lleva a pertenecer y quiere llevarnos a un lugar más de crear nuestro propio destino hasta volvernos líderes autotransformadores, estos líderes integrales como Martin Luther King, como Nelson Mandela, líderes que logran grandes transformaciones porque tienen una mente que diseña los sistemas y los transforma, ¿no? Entonces, si yo les explicara las diferencias entre esos dos sistemas operativos, ahí sí otra vez volviendo como si estuviéramos hablando del DOS y estuviéramos hablando de la última versión del Apple, ¿no? La mente reactiva pone su foco en el problema y en solucionar problemas, y esto lo oigo yo todo el tiempo en mis conversaciones con mis clientes, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a tener estos comportamientos? Que tengo estos problemas y me muero del miedo y por eso reacciono. Es desde el miedo, es un liderazgo que viene desde el miedo, donde yo estoy reaccionando continuamente para apagar los incendios, y eso lo oye uno todo el tiempo en las conversaciones con los líderes en las organizaciones. La mente creativa es una mente que se enfoca en el propósito y la visión. ¿Hay problemas? Claro que hay problemas, pero como la mente está enfocada en el propósito y la visión, resolver los problemas es una parte de cumplir el propósito y la visión, y cuando yo me conecto desde el propósito y la visión, es la pasión, es el amor, son las mismas ganas las que me llevan a actuar en lugar de reaccionar. Básicamente, si ustedes conocen un poco la teoría de Keegan, yo aquí soy sujeta del miedo y aquí yo soy la dueña de las emociones y soy la persona que decide cuál es mi actuar, cuál es el líder que voy a desplegar en estas circunstancias, qué es necesario de mí como líder. El Leadership Circle se forma de muchas teorías, que aquí esto como que es como un rompecabezas que no se ha terminado de armar, pero algunos personajes que pueden ser conocidos para las personas a las que les encanta el coaching ejecutivo, aprovechando que estamos en esta semana del coaching ejecutivo y de muchos estudios de competencias, o el Center for Creative Leadership, ¿no? El trabajo de Peter Senge con el pensamiento sistémico, ¿no? Todo el tema de la sombra de Jung, trabajo de autenticidad con valentía de Peter Block, todas las etapas de desarrollo de Robert Keegan, la orientación creativa que viene de Robert Fritz, que era un artista, es decir, y la estructura de carácter que viene de Karen Horney. Todos estos personajes forman de alguna manera, más otros, lo que hoy en día nosotros usamos como
acompañamiento como una herramienta y un modelo para acompañar el desarrollo de líderes en las organizaciones. Cuando yo hablo de herramientas en el coaching, una cosa común que me pasa es, no, pues esos assessments existen de todos los colores y sabores, son maravillosos, apuntan a diferentes cosas, y entonces, pero ¿por qué me podría a mí interesar un assessment diferente, no? Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de decirles que de estudios de competencias existen un montón de assessments, pero que muestren las creencias limitantes del líder o que develen los sistemas de pensamiento o el iOS. Somos los únicos, ¿no? Esto es un monopolio que tiene el Leadership Circle en ese sentido, y es que cuando tenemos las conversaciones con los líderes, y aquí ustedes están viendo una parte creativa y una parte reactiva, nosotros no solamente estamos apuntando a está súper bien en esta competencia, te falta esta competencia, sino que estamos hablando de unas, también de cuáles son los estilos de liderazgo que limitan. El círculo interior es un resumen del círculo exterior, eso es interesante. Entonces, la autenticidad, por ejemplo, en nuestro modelo la compone la integridad y la autenticidad con valentía, pero la realidad es que si yo les hablara un poco de esas competencias creativas, hay una cosa que yo quiero traer y que me parece útil para todos nosotros como coaches o para ustedes que trabajan con líderes o que trabajan en el mundo organizacional, y es que en un tiempo todo lo que importó fueron los logros de resultados, y hoy en día cuando estamos hablando del desarrollo del liderazgo, estamos hablando de una cantidad de competencias que en otro tiempo no se hablaban. En un tiempo, si yo tenía un vendedor que lograba los resultados, a mí no me importaba cómo lo hacía, no me importaba si llegaba tarde, si no era ejemplar, si trataba mal a la gente. Eso pasaba en un mundo hace tiempos, pero tengo que decir con tristeza que todavía nos encontramos líderes en nuestra región y bueno, en el mundo que tienen estilos de liderazgo que no necesariamente honran como todas las dimensiones del ser humano. Entonces nosotros aquí estamos hablando de relaciones, de la calidez, de la capacidad de generar equipos, estamos hablando de la autoconciencia. Cuando hablamos de líder abnegado, hablamos de la humildad, de liderar desde atrás, de tener balance, de tener seniority, compostura, de aprender de los errores, de ser coherente, de ser atrevido, innovador, de tener la mirada del sistema y de lograr los resultados. Y fíjense que por mucho tiempo me dicen a mí, no, pero las relaciones, es que yo no tengo tiempo para las relaciones porque yo me enfoco en lograr los resultados, y lo que hoy en día creemos es que el rol del líder debe cubrir todas estas competencias y las relaciones son una manera de conseguir los resultados. El tiempo que invierto en establecer esa relación con ese colaborador me sirve para eso, ¿no? Estas competencias apuntan totalmente, y en nuestras mediciones que claramente después también les dejamos los datos para que conozcan más, para que vean nuestros videos también, están totalmente relacionadas con la efectividad del líder, es decir, que lo quieran seguir, y con los resultados del negocio, porque los resultados del negocio son importantes. Los resultados del negocio, necesitamos poder hablar el lenguaje de las organizaciones, los coaches, y también comprometernos un poco con eso. Ahora, no es a cualquier precio, tenemos nuestros principios, por supuesto, pero yo les quiero mostrar que todo esto que ven aquí es data de la correlación entre la efectividad del liderazgo que nosotros medimos de una manera especial y cada una de las competencias. Por encima de 0.6, dos variables que se correlacionan es que la una jala a la otra. Básicamente las competencias permiten la efectividad del liderazgo. ¿Qué es lo que tenemos en esa parte reactiva que es tan interesante? Tenemos tres tendencias que tenemos los seres humanos, tres movimientos. Karen Horney hablaba de esto. El eneagrama, que también está aquí reflejado, todas filosofías espirituales también están aquí reflejadas, hablan de lugares desde los cuales nosotros respondemos, a veces del corazón, de la cabeza y de la voluntad. El cumplimiento tiene que ver con todo lo que yo hago para protegerme de ser rechazada. Entonces soy conservador, soy complaciente, busco pertenecer y soy pasivo porque mi identidad está firmemente atada al entorno y es ser aceptado. En la parte de la protección, mi identidad está totalmente atada a mi razón. Entonces, ¿cómo me comporto? De una manera distante, crítico, arrogante. Yo aprendí desde niño, si tengo la protección alta, que para sobrevivir, yo tenía que ser muy inteligente y tenía que ser el que dice la última palabra, el que es el mejor, ¿no? Y en el control también aparece un poco de esto, pero aparece, si lo pudiéramos poner en un niño, es nuestro niño que hace la pataleta. Entonces es el autocrático, el directivo, el mandón, el que se sobreexige, el que es perfeccionista. Todos estos son tendencias reactivas que todos los seres humanos tenemos, y es más, tenemos de las tres.
Y estas tendencias reactivas pueden posibilitar en un punto de mucha presión que se resuelva algo, pero limitan generalmente la efectividad del liderazgo y el desempeño del negocio. Todas las correlaciones son negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí me da mucha pereza seguir a un líder que por estarse protegiendo no innova, que por estar complaciendo no innova, no se atreve, que por estarse protegiendo no me deja acercarme, no sé cómo seguirlo, o que es muy controlador y al final me termina haciendo daño, ¿no? Son estilos que tenemos. Y antes de irnos a las preguntas, yo les quiero contar que nosotros en algún momento dijimos, bueno, y tenemos muchas investigaciones, de hecho papers seguimos publicando, nos encanta la ciencia, nos encanta traer esto al mundo organizacional porque nos permite conversaciones como muy en su mismo entorno. Hicimos una investigación donde dijimos, vamos a medir a los líderes con su Leadership Circle Profile, pero vamos a generar un índice de desempeño de negocio. ¿Qué es ese índice de desempeño de negocio? Tomamos 6 variables. Estas son 6 variables de negocio que todas las organizaciones siguen, es decir, las ventas, la participación en el mercado, el retorno de la inversión, la calidad, el desarrollo de nuevos productos y el desempeño en general. Y medimos los Leadership Circle de 486 organizaciones. Hicimos esa mirada de que cómo el índice de desempeño de negocio está relacionado con la efectividad del liderazgo, que es lo que les decía, que el líder se ha seguido muy alto, y encontramos, queríamos ver los perfiles de los líderes, en qué cambiaban los que tenían los mejores resultados y el top superior y los más bajos resultados, las personas que estaban en la parte inferior. Y yo les quiero mostrar que este es el perfil de las personas con más alto rendimiento, con mejores resultados, con mayor desempeño, con mejor retorno de la inversión, con todo ese índice de desempeño alto. Las competencias creativas abundaban, la sombra verde es la evaluación de otros y la línea gris es la autoevaluación. Ellos se veían un poquito más abajo y la parte reactiva mucho más baja, una efectividad de liderazgo súper alta. Si yo les muestro el 10% inferior, estamos hablando de que estas organizaciones tienen líderes con pocos cuyo impacto no tiene los estilos creativos de liderazgo, sino que son más reactivos, desde el cumplimiento, la protección y el control, y una efectividad de liderazgo muy baja. Cuando hablo de efectividad de liderazgo, les reitero que es si yo quiero seguir al líder o no. Si yo digo, este es el líder con el que yo me lanzo al agua, ¿no? Me boto al agua. Entonces, hay una diferencia fundamental entre estos dos líderes. Y hay una frase de uno de los libros de Bob Anderson y Bill Adams, que son las personas que tienen el Leadership Circle, y es que el líder es el que trae el clima a la organización. Y definitivamente si este es el CEO de una organización y este es su comportamiento, esta es la manera en que despliega sus comportamientos atados a profundas creencias limitantes, pues definitivamente las transformaciones no se van a ver. Ese es el techo de esa organización, lo pudiéramos decir. Mientras que si yo tengo a este CEO como el líder que tengo sobre mí, pues definitivamente me van a dar más ganas de seguir a alguien que fomenta el trabajo en equipo, que tiene integridad, que tiene propósito y visión, aunque todavía es un ser humano y tiene sobreexigencia, fíjense acá, tiene perfeccionismo, pero tiene las tendencias reactivas mucho más bajas, ¿no? Concluyendo un poco en esta parte antes de irnos a la conversación, a las preguntas, en las organizaciones de alto desempeño las competencias creativas abundan y en las compañías de bajo desempeño los estilos reactivos de liderazgo predominan. Ha sido totalmente cierto para mí en mi experiencia profesional antes de ser coach, que trabajé en el mundo organizacional, y ahora que trabajo acompañando líderes prácticamente todos los días de mi vida, lo que encuentro es que definitivamente esto es una realidad. Si tienen más curiosidad, antes de que nos vayamos a las preguntas, aquí están estos dos libros. Estos son Bob Anderson y Bill Adams. Los libros son maravillosos, están en inglés desafortunadamente, pero tenemos papers en español de ellos ya traducidos. Mastering Leadership, Scaling Leadership, es fantástico como todo esto. Y pues nada, voy a detenerme aquí. Hay otras cosas que les puedo mostrar ahora al final, un poco a quienes estén interesados, nuestros datos y todo eso, pero me gustaría abrir el espacio para comentarios, preguntas. Le di con toda rápido, Osvaldo, como para que nos rindiera y porque también soy consciente de los tiempos de todos nosotros. Sí, claro, pero me pareció genial. Es que hay una cantidad de información para gestionar. Chicos, pregunten. Hay diferentes metodologías y esta es una de las, diría yo, como bien lo comentaba Carolina,
es una de las dos metodologías de más alto impacto a nivel global, ¿no? La otra es el liderazgo situacional de Ken Blanchard y esta de Anderson y de Adams es buenísima, ¿no? La verdad es que, wow. Y como yo soy un apasionado de la estadística, pues, listo. Chicos, pregunten, por favor. Hay tantas cosas para preguntar. A ver, si dicen que está fabuloso, a Claudia le encantó, Asunción, gracias, Carolina, Nora, fabuloso, ¿no? Por ahí en uno de los conceptos que nos regalabas, ¿no? Que en la organización el nivel de resultados tiene que ver, está estrechamente relacionado con el nivel de conciencia del líder. A mí me sonó muy ontológico, pero además es maravilloso porque cada vez más hablamos de creación de conciencia en los entornos organizacionales y de trabajo del ser, ¿no? Sí, aquí alguien nos dice, coincido 100% con tu frase de que el líder es el que trae el clima en la organización. Yo lo que puedo aprovechar mientras nos hacen preguntas es para contarles cómo nos ha ido en Latinoamérica trabajando con nuestros líderes, ¿no? Porque muchas veces cuando estos modelos vienen como de otras culturas y como de otros lugares, las personas son como, pero esto sí le aplica como al líder latinoamericano. Y la realidad es que nosotros hicimos estudio de las culturas y las diferencias en liderazgo. Y lo que les quiero contar es que como los seres humanos en lo más profundo somos iguales, las diferencias no son tan grandes, ¿sí? Las diferencias no son tan grandes. Solamente los países en vía de desarrollo, por ejemplo, tenemos una tendencia mayor al control. Eso lo vemos nosotros en Latinoamérica, en nuestras burocracias, en nuestras organizaciones y cómo han sido estructuradas, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que me parece interesantes es decirles que así, y trabajamos nosotros y con líderes de otras partes de Europa, de Norteamérica, y la realidad es que la conversación siempre llega a lo profundo del ser humano, que es lo que pasa con el coaching, ¿no? Nuestra conversación es tan profunda que va más allá de la cultura y simplemente de la cultura de la organización o de la cultura de la persona, ¿no? Bien, Carolina, tenemos a Felipe Proaño que levantó la mano. Aquí, listo, ya abriste tu micrófono, Felipe. Sí. Adelante, por favor. Hola Carolina, ¿cómo estás? Tengo Hola, una Felipe. consulta. Dentro de este ambiente que, claro, no es tan positivo el reactivo, que no genera líderes, digamos, de alto impacto, pero dentro de las organizaciones siempre está ligado a resultados, es decir, a un control de ciertos KPIs y esto. ¿Cómo haces el balance para que no soltar el control? Porque la parte reactiva es el control, ¿no? Ahí es cuando hay los resultados. Ver los resultados, sin embargo, no ser reactivo. O sea, ¿cómo combinas eso? ¿Cuál es Me la mezcla? encanta. Déjame y te comparto aquí esta imagen, te la voy a poner acá, porque creo que te lo puedo explicar mejor así, ¿no? Espera, no se está viendo la que quiero mostrar. Mira, Ya vimos que hay una certificación en liderazgo para aquellos que les interese. Por favor, ya se las voy a poner. pónganse en contacto con Carolina. Ya se las voy a poner. Mira, hay una cosa que a mí me encanta. Aquí está en las tendencias, en las competencias creativas. La voy a poner acá. Yo podría funcionar desde la sobreexigencia, aquí aunque está en inglés, pero las competencias están en español. Desde la sobreexigencia o desde el autocrático. Pero un poco lo que nosotros le decimos a las personas, Felipe, es hay una manera más evolucionada, como el del DOS al Windows o al iOS, ¿no? Y es, tú puedes generar los mismos resultados si tomas decisiones en tiempo y forma. Si te enfocas en la estrategia, si tus procesos son sostenibles, si miras a todos los stakeholders, si tienes pensamiento sistémico. Es decir, básicamente, el control es todo lo que yo hago cuando estoy asustado de no ganar. Entonces me da miedo el fracaso y entonces empiezo a sobreexigirme, a ser perfeccionista, a mandar. Pero ahí yo estoy solo pensando en mí. Cuando yo me conecto con el sistema, entonces yo creo, por ejemplo, fomento el trabajo en equipo o creo estilos colaborativos de liderazgo y los resultados se consiguen desde un lugar de mayor contribución y menos miedo. Entonces, cuando las personas me dicen, Carolina, si yo dejo de mandar, se me va a caer el equipo, le digo, ¿qué pasa si vamos bajando el dejar de mandar y vamos desarrollando y mentoreando al equipo? Y si más bien
conectas la estrategia de la organización, el propósito con los equipos con los que trabajan con las otras áreas. Y un poco lo que hacemos en este acompañamiento de desarrollo de liderazgo es que el cliente vea que tiene más opciones que gritar, ¿no? En el control, que el líder que grita. Le damos la oportunidad de que se mueva a estos lugares. Yo no tengo que ser arrogante. Si ya tengo un regalo de tener una mirada muy crítica, que puede ser lo que pasa aquí abajo, mejor lo manifiesto de una manera que contribuye al sistema que se llama autenticidad con valentía. Diciéndote esto, Felipe, para resumirte, todo lo que tengo abajo tiene una versión más evolucionada en la parte de arriba, en la parte creativa, y lo que invitamos es básicamente a eso, ¿no? Hay una pregunta sí. muy interesante, ¿no? De Nora, y dice, Caro, ¿cómo correlacionas? Lo mencionó ayer por Patricia y hablaba, Sí, no sí, todo tiene que ser positivo, ¿no? exacto. Hay que reconocer esa parte negativa, saber que está ahí y bueno, ¿qué haces después? Bueno, trabajar con ella. Sí. Dice, ¿cómo lo correlacionas? Esto que tú nos has compartido con lo que compartí ayer. Patricia, que claro que la Patricia, escuché con mucha atención. Mira, Nora, yo lo que te diría es, hay un positivismo tóxico, que es como que tenemos que estar felices y tenemos que estar bien, que es como a lo que se refería Patricia, y un poco el camino es ir al reactivo y encontrar, cuando estamos en esos lugares, las emociones revelan unas creencias más profundas y explorar esas emociones y esas creencias nos permiten integrar más nuestra sombra, ¿no? Nuestras partes que no aceptamos. Y si no nos damos el permiso de las emociones, entre comillas, negativas, pues nunca vamos a tener el desarrollo más adelante. Entonces yo te diría que lo correlaciono como la oportunidad de aprender, integrar partes de mí para después sí moverme más hacia el creativo. Y viene otra pregunta interesante de Ángela. Cuando obtiene los resultados del profile y el resultado es más que todo reactivo, ¿qué estrategias se utilizan? Perdón, es que no me comí las cosas, ¿no? Ejemplo, coaching de equipos, ¿no? Buenísimo. Mira, cuando el líder aparece en un lugar muy reactivo, hay un acompañamiento, una compasión, y por eso nosotros formamos coaches en esto de una manera muy experiencial, muy profunda, para que puedan acompañar a la persona. Yo podría desde mi reactivo quererlo sacar de su reactivo. Yo, ya, esto no, vamos a mejorarte, líder, porque tú tienes que salir de ahí, pero la realidad es que yo tengo que acompañar el desarrollo. Entonces, claro, también tenemos instrumentos que acompañan lo colectivo. El liderazgo colectivo también tiene una cultura creativa y una cultura de liderazgo reactiva también. Y a veces hacemos esto intercalado, a veces hacemos intervenciones individuales, vamos trabajando con el equipo, tal como lo hacemos en el coaching ejecutivo. Osvaldo, aprovechando que aquí estamos hablando de coaching ejecutivo, pues hacemos intervenciones mixtas entre lo colectivo y lo individual. Pero yo te diría que lo más importante para acompañar a alguien en el reactivo es primero haber pasado por nuestro propio reactivo para acompañar también el reactivo del otro. Eso a mí me parece maravilloso porque cuando yo ya incorporo, ya lo viví, ya está en carne propia, es más fácil poderlo compartir con los demás, ¿no? Yo critico mucho, no critico, sino hago la observación de que si yo no tengo experiencia trabajando, no sé, voy a decir una tontería, haciendo albañilería y me piden que haga albañilería en la casa, pues voy a hacer un desastre, ¿no? Exactamente ocurre igual con el coaching ejecutivo, con el coaching. Hay que prepararse. Y en este sentido, lo que yo observo, voy a hacer una síntesis, Caro, por favor. Claro. Y en algo no estoy bien. Lo que yo observo es que esta forma de observar el liderazgo, esta forma que tú nos traes, tiene una mirada sistémica, porque no solo es liderazgo, tiene que ver con management, tiene que ver con inteligencia emocional, tiene que ver con gestión de talento, tiene que ver con cuatro principales aristas de liderazgo, ¿no? Todas ellas complementarias, bien decías tú, estas apenas se están sumando, este círculo apenas se está sumando, todavía no está completo, vamos a seguirle, ¿no? Sí. Y el impacto que es todo, porque la gente nos dice, ¿por qué un 360? Y la verdad, yo puedo tener muy buenas intenciones, pero si mi equipo no me recibe con mis intenciones, estoy perdiendo como líder en lo que puedo conseguir. Yo puedo tener las intenciones de formarlos y los estoy regañando y necesito ese feedback para ser mejor, ¿no? Entonces, yo quiero poner aquí, que soy consciente del tiempo, la información de nuestra certificación. Vivi también me está ayudando a ponerla
allí en el chat para que ustedes puedan Sí, Vivi, por contactarnos. favor. Gracias Osvaldo por facilitar este espacio. Nosotros hacemos esta certificación, son 5 mañanas de una semana. Muy Wow. profundas, ustedes trabajan con su propio perfil. La gente dice, Hijo, yo muy locamente facilísimo. pensé que me iba a certificar por allá en una teoría y que me iba a sentar de lejos, y estos son conversaciones profundas, es muy experiencial, pero te vas con la convicción de la compasión, del amor, de lo que nosotros creemos que lleva a los seres humanos a mayor evolución, ¿no? Entonces, aquí les dejamos los datos también. Pueden tomarle simplemente una foto a la pantalla. Si tienen mayor duda, por favor, déjenme saber. Tenemos también nuestra certificación en lo colectivo, que una vez te certificas en lo individual, dices, yo quiero trabajar con los equipos. Nosotros tenemos una aproximación muy bonita al trabajar la cultura Claro. del liderazgo, ¿no? Entonces, eso se los dejamos ahí para despedirnos. Gracias, muchísimas gracias, Caro. Y algo que le quiero ofrecer a todos los participantes, normalmente no soy muy amigo de utilizar los correos electrónicos por protección de datos, por diferentes situaciones, pero si hoy ustedes me validan, les vamos a entregar todos los links en un correo. Por ejemplo, esto que nos está compartiendo Caro, lo que nos compartió Chris, lo que ayer comentó Paola. En nuestra página de Expandiendo en la segunda semana va a haber mucha información, todos los videos de esta semana, pero además en el correo los links para que tú puedas entrar a cada uno de estos programas, a cada una de estas ofertas, que además, créanmelo, cuando tú tienes más herramientas en tu maleta, es mucho más fácil trabajar con las personas. No importa si son ejecutivos, no importa, a ver, para que estemos todos en el mismo plano. El coaching ejecutivo también es coaching de vida. Total, es que no se pueden separar los seres humanos, ¿no? Lo que tenemos es que, esta es como mi invitación ayer que escuchaba todas las conversaciones de mis colegas, tenemos que poder hablar el lenguaje de las organizaciones para poder transformar, para poder entrar realmente, que se sientan vistos por nosotros, en donde están, con sus desafíos, ¿no? Y yo quiero invitarlos, esta es una charla para el que quiera saber qué esperar de esas certificaciones abiertas, gratuitas, todo lo que el Leadership Circle da es gratuito, en términos de información y todo eso. Entonces ahí Vivi les puso ese registro de esa conferencia para que si alguno de ustedes tiene curiosidad, Maye, que es una persona que tiene una escuela en innovación en Perú, va a contar su experiencia, va a contar cómo lo ha usado. Entonces, pues, para los que quieran conocer un poco más, ahí les dejamos esa información. Ya nos vamos acercando hacia el cierre. Les quiero pedir, chicos, para aquellos que estén interesados en contar con su reconocimiento para el cierre, solo pongan su nombre, pero pónganme su nombre completo. Ayer alguien me puso, por decir algo, Osvaldo. ¿Osvaldo qué? Pues hay un montón de Osvaldos, ¿no? Entonces, sí, pónganme su nombre completo para que mi asistente pueda hacer el resumen de quiénes. Gracias, Gaby. Gracias, Ángela, Ronald. Muchísimas gracias. Felipe creo que quiere comentar algo. Felipe, comentario y cerramos con la despedida de Caro y de Vivian. Vivian, muchas gracias. No te presentamos, oye, te ofrezco una disculpa. No. Sí, Dale, ¿cómo estás? Que tenía una pregunta. Dentro de este sistema, digamos, reactivo o la parte, digamos, positiva, ¿consideras que una persona puede comportarse diferente en diferentes ambientes, digamos, en la parte laboral, familiar, o es un líder completo en todos los ambientes? ¿Qué consideras tú? Mira, yo pienso que el liderazgo también es una respuesta a la complejidad. Cuando yo me siento amenazado y asustada en un ambiente corporativo, puedo tener unas respuestas que no necesariamente tengo en mi casa, ¿entiendes? Y también nosotros hacemos tomas como la toma del laboratorio. Esta es una fotografía de un momento. Y es bonito porque ningún instrumento debería decirte quién eres. Esto no es como los signos del zodiaco, ¿me entiendes? Ningún instrumento te debería decir eso. Los instrumentos están para ayudarte. Cuando tú te haces el examen del laboratorio, te dicen tienes los triglicéridos altos, te vas y te cuidas. Y luego vuelves y te mides. Nosotros creemos que el liderazgo es algo que tiene que ver con lo contextual. Ahora, Felipe, esto no significa que yo pueda tener mi controlador presente en mi casa y en mi trabajo, porque son cosas más profundas, ¿me entiendes? Pero puede que hayan unos entornos donde yo me sienta más amenazado y tenga una respuesta distinta.
Vamos a guardar esta pregunta para los psicólogos, ahora que llegue mañana, por ahí tenemos, ¿no? Luz, yo creo que tú nos vas a poder responder mañana esa pregunta que Felipe dejó en relación a los patrones de conducta y cómo ellos dominan dos comportamientos diferentes. Creo que esa la podemos sacar ahí, ¿no? Hola, Adelante, Osvaldo, mi querida qué Luz. lindo, muchas gracias. Claro que sí, nada más que mañana me recuerdas y podemos abrir con ese tema o lo vamos introduciendo, será un placer. Yo creo que lo vamos metiendo ahí, ¿no, Caro? Claro que sí, Claro será que un sí. placer. Y un abrazo, excelente Caro, excelente Cris, qué maravilla de información que estamos teniendo cada vez. Y a ti, Osvaldo, muchas gracias por la generosidad de invitarnos. Ay, A qué ti Y a por hermoso. todos estar los, aquí, Luz Alba. Gracias por estar con con mucho nosotros. cariño y a todos los que nos escuchan y están aquí ávidos de conocimiento y de saber más, atrévanse y sigan profundizando. Claro. Mariel, ya para cerrar, a ver, ¿qué traes? Cuéntanos. ¿Qué le quieres preguntar a Caro? Mariel, ya bajaste la mano, Mariel. Como Oh, dijéramos Mariela, acá, abre tu micrófono. ¿Estás por ya ahí? te echaste para atrás. Ahí está, Mariel. ¿Mariel? No, pues ya. Se nos fue Mariel. Se nos fue, la Perdón, es que se perdimos. me atoró. Bueno, ¿Ahí me dale, escuchan? mi querida Mar, sí, te escuchamos muy bien. Sí, bueno, antes que nada felicitar a Caro, excelentes analogías, excelente información, y bueno, pues eso, ¿no? Felicitarla y pues este tipo de información nos ayuda mucho en cuanto al trabajo que hacemos en las sesiones y en todo este trabajo de mentoría. Muchas gracias. Solo quería compartir esto. Gracias, Gracias. generosa. Muchas gracias. 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 Mariel Salas es PCC por México, pero quiero compartirles algo. Ella es una coach ciega. Trabaja con nosotros en Expandiendo. Es un amor. Un beso, Mariel. Muchas gracias. Espectacular, Mariel. Muy bien. Gracias, qué amable. Gracias. Caro, ¿cómo cerramos la jornada? No, pues la vamos a cerrar con gratitud, agradeciendo a todas las personas que vinieron aquí, agradeciéndote a ti por ser generoso, Osvaldo. Esa es una perspectiva generosa. Te voy a hacer un reconocimiento y es que crear espacios para que podamos venir, compartir lo que hacemos desde un lugar de tanta generosidad, habla de tu liderazgo, Osvaldo. Así que gracias por beneficiarme con tu generosidad y con la amplitud de tu corazón y gracias a todas las personas que vinieron a escucharme. Wow. Chicos, bueno, démosle un aplauso a Carolina, a Caro y a Cris, aunque no está acá. Démosle un gran aplauso, mi más profundo agradecimiento. Este es un espacio para todos, creado por todos. Compártanlo. Yo creo que entre más podamos compartir nuestro conocimiento, nos permite crecer no solo como personas o como coaches, sino como sociedad, como humanidad. Yo siempre he dicho, como los coaches somos una raza de seres humanos diferentes. Nuestra responsabilidad es crear conciencia para tener un mundo mejor. Caro, la frase para cerrar y vámonos. La frase para cerrar, que el camino es la compasión y el amor, sin duda. Listo. Un Ya abrazo está. para todos. Un abrazo para todos. Chicos, chicas, excelente tarde. Un abrazo allá donde estén, en Argentina, en Chile, en Colombia, en la Ciudad de México, que es tan bella y a mí me encanta, ¿no? Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Gracias, Caro. Gracias, Gracias. Luz, Bendiciones. nos vemos mañana. Claro que sí, un abrazo para todos. Un Feliz abrazo noche. para todos. Feliz noche. Bye. Chao, chao.